Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano dando un resumen de la catequesis del Papa Francisco para esta semana. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo nuestras reflexiones sobre la oración, hoy meditamos sobre la figura de la Virgen María, que es llena de gracia, inmaculada desde su concepción, y que estaba en continuo diálogo con Dios desde antes de la Anunciación. Ella, mujer de oración, forma parte de la multitud de los humildes de corazón, con los que Dios preparó la venida de su Hijo. María fue siempre obediente a la voluntad de Dios. No dirigió su vida autónomamente, sino dejó que la voz del Señor orientara su corazón y sus pasos. San Lucas nos lo recuerda cuando dice que la Virgen conservaba en su corazón todo lo que le sucedía y lo meditaba, llevándolo a su diálogo con Dios para seguir con fiel obediencia el camino que Él le indicaba. Por su docilidad al Señor, María estuvo presente en el designio providencial del Padre y en los momentos culminantes de la vida de su Hijo Jesús, desde el anuncio del ángel hasta el misterio de su muerte y resurrección. Y ella también acompañó los primeros pasos de la Iglesia naciente, oraba con los discípulos de su Hijo y oraba por ellos. Y así como por obra del Espíritu Santo se convirtió en Madre de Dios, también por obra del mismo Espíritu se convirtió en Madre de la Iglesia, a la que sigue acompañando con su oración y mediación en su peregrinar hacia la patria celestial. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Que a imitación de la Virgen María y por su intercesión, el Señor nos dé la gracia de comprender en la oración que cada día que Él nos concede es una ocasión para acoger la voluntad del Padre, para cumplirla con un corazón lleno del amor de Dios y bien dispuesto al servicio de los hermanos. Que el Señor los bendiga a todos. Y el obispo francés, ante los ataques de Niza, nos dice que la paz es una verdadera fuerza. En un esfuerzo por analizar el dramático atentado en una iglesia en Niza, Rome Report Premium y Stand Together organizaron un encuentro con Mathieu Rouget, obispo de Nanterre, para hablar sobre el terrorismo contra cristianos en Europa. Confesó que, aunque los católicos franceses estaban profundamente afectados por la tragedia que cobró la vida de 3 personas, la respuesta fue oración y espíritu de paz. Descubrí que eran los no creyentes, los que a menudo son de alguna manera católicos culturales, los que reaccionaban con ira, porque no tenían recursos espirituales para responder a la violencia con la paz. Es necesario estar arraigados en la fe para entender que la paz no es debilidad, sino verdadera fuerza. Explicó que, contrariamente a lo que se pudiese pensar, no ve un rechazo general al Islam o hacia los musulmanes en Francia. Cualquiera, creo, es capaz de distinguir y distingue entre el Islam y el islamismo radical y político. Después de los ataques de Niza, hay una renovada conciencia de los peligros del radicalismo, de la necesidad de combatirlo sin ingenuidad. Advierte de la importancia de ayudar a los musulmanes a protegerse de este islamismo radical y político. Idea compartida por la embajadora británica ante la Santa Sede, que también participó en el encuentro. Subrayó algunos elementos comunes de las personas que se han radicalizado, como tener algún tipo de vulnerabilidad personal y estar expuestos a ideas radicales. No suelen tener estructuras familiares a su alrededor que puedan moderar su extremismo o protegerlos. Y eso es algo que podríamos pensar en el caso de los autores en Francia. Otro elemento es que a menudo están buscando identidad y pertenencia. Abordar las causas fundamentales del extremismo violento es un desafío no solo para Francia y Europa, sino para todo el mundo. Economy of Francesco comienza este jueves
Es la convocatoria que el Papa hizo para todos los jóvenes economistas y grandes emprendedores. El evento The Economy of Francesco se realizará del 19 al 21 de noviembre de manera digital debido a la pandemia. El propio Papa Francisco lanzó la idea e invitó a jóvenes economistas y emprendedores de todo el mundo a compartir sus experiencias e ideas sobre cómo canalizar un proceso de cambio global para hacer la economía más equitativa, inclusiva y sostenible. El evento cuenta con más de 2.000 participantes. La idea original era reunirse en Asís, pero debido a la pandemia, el comité organizador ha adaptado el programa para desarrollarlo en línea. The Economy of Francesco incluirá encuentros de trabajo, mesas redondas con expertos, momentos de meditación e incluso conciertos. Se espera que el Papa haga una intervención durante el evento que podrá ser seguido en vivo en la página web oficial francescoeconomy.org. Ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 19 de San Lucas, tenemos nosotros la historia del que fue nombrado rey, pero antes de salir le dio una moneda a cada uno de sus empleados. A su regreso, al que le había dado uno, le dijo: aquí están 10. Había ganado 10 monedas. El otro había ganado 5. Pero el tercero, temeroso de que el rey era muy exigente, guardó la moneda y cuando regresó el rey se la entregó. Este evangelio es el evangelio de los talentos, aquellos regalos que Dios nos ha dado para que los pongamos a producir para el bien común de nuestra comunidad. Muchos tienen estos talentos como guardados, dormidos, sin ponerlos en práctica. Y esto es muy triste, porque si el Señor nos lo ha dado, es para que seamos felices con ellos y hagamos felices a los demás. De esta forma, aquel que tiene el talento de cantar, que no tenga pena de hacerlo y que lo desarrolle a su máxima potencia. Aquel que tiene el talento de predicar, de enseñar, de orar, de servir, tantos talentos que usted y yo podemos tener y con los cuales Dios nos ha dotado, que el Señor, el día que nosotros partamos a su presencia, nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con esos dones que nos dio? ¿Los pusimos realmente al servicio de los demás? ¿O decidimos egoístamente guardarlos para nosotros mismos sin compartirlos? Por eso, hagamos una evaluación de nuestra vida. Pensemos en aquellos talentos que, por sencillos que parezcan, ante los ojos de Dios, son un tesoro. Que el Señor nos dé la gracia de valorarnos, de valorar los talentos de los demás y de ponerlos al servicio, los que hemos recibido, a los más pobres y desprotegidos. Que así sea. Y estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América. El presidente Donald Trump despidió este martes al director de la agencia federal Christopher Krebs, que avalaba la confiabilidad de las elecciones de 2020. El anuncio lo hizo en un tuit diciendo que su reciente declaración en la que defendía la seguridad de las elecciones era muy inexacta. El despido de Krebs, designado por Trump como director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, se produce cuando Trump se niega a reconocer la victoria del que se proyecta como presidente, el demócrata Joe Biden, y destituye a funcionarios de alto nivel considerándolos insuficientemente leales. Por otro lado, el secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger,
asegura que no cesan los esfuerzos por desacreditar los resultados de la elección presidencial. Raffensperger dice que se está yendo contra las altas esferas de su propio partido en declaraciones al periódico The Washington Post, en el que dijo el funcionario que cuando la gente está mintiendo descaradamente hay que decirlo. Además, señaló que lo están presionando republicanos como el senador Lindsey Graham para que cuestione la validez de votos en ausencia realizados de manera legal en un esfuerzo por dar revés a la derrota del presidente Donald Trump en ese estado. Indicó además que él y su familia han recibido amenazas. En otras noticias, el Pentágono reducirá el número de tropas estadounidenses desplegadas en Irak y Afganistán para mediados de enero, dijo el martes el secretario de Defensa interino, Christopher Miller. Indicó que para el 15 de enero de 2021, el tamaño de las fuerzas en Afganistán será de 2.500 soldados y el tamaño de la fuerza en Irak también será de la misma cantidad. El jefe interino del Pentágono añadió que la decisión cumple con la promesa del presidente Donald Trump de traer a los efectivos de regreso a casa. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. Y en medio del rebrote del coronavirus en los Estados Unidos surge una buena noticia. La vacuna contra la pandemia o el virus ya está casi lista, 95% de efectividad. Saber que la vacuna será eficaz es una gran noticia, pero aún tenemos que completar el proceso regulatorio que implica completar el estudio y luego tenemos que fabricarla. Y el Senado de los Estados Unidos examina el rol de las redes sociales durante las elecciones pasadas. El senador republicano Lindsey Graham sugirió la posibilidad de reformular una ley de larga data que regula las compañías y la libertad de expresión en Internet. La razón, el papel del examen de datos de las compañías de redes sociales, particularmente durante las elecciones de 2020, que ha afectado directamente las denuncias infundadas hasta ahora de presunto fraude en las elecciones. Literalmente están tratando de decirnos qué es confiable y qué no, según los comentarios de las noticias por cable o los tweets de políticos o ciudadanos promedio. Nadie en una sociedad libre ha tenido esa responsabilidad antes. Por su parte, el demócrata Mark Blumenthal, quien considera que deben generarse cambios en las compañías de redes sociales, señaló directamente al presidente Donald Trump por crear desinformación sobre los comicios, particularmente en su cuenta personal de Twitter. El presidente ha utilizado este megáfono para difundir atroces falsedades en un aparente intento de revertir la voluntad de los votantes. Todos los días publica nuevas amenazas y teorías de conspiración sobre boletas por correo y máquinas de votación que contradicen a sus propios funcionarios de seguridad electoral y a sus abogados. Twitter ha etiquetado más de una docena de tweets del mandatario, entre ellos varios en los que se asigna la victoria, a pesar de que las proyecciones dan como ganador al demócrata Joe Biden. Los representantes de Twitter y Facebook defendieron su mecanismo y política de chequeo de datos, que aseguraron fortalece la integridad de las elecciones y contribuye a una comunidad digital mejor informada. Creo que es muy importante que mostremos a la gente un contexto más amplio y esa es la intención de la etiqueta. No es solo texto debajo de un tuit, es un enlace para conectarse a una conversación mucho más amplia y artículos de noticias de todo el espectro. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena JN19 Televisión.
nos ha preparado un reportaje sobre lo que pasa en el país andino del Perú. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. La gran noticia, la más importante, ha sido que ayer ya juramentó el nuevo presidente del gobierno, doctor Francisco Sagasti, un ingeniero industrial que ha vivido dando clases, investigando, formando el Partido Morado, un partido de izquierdas que precisamente está sembrando algunas dudas en cuanto a la economía por parte de los empresarios. El discurso en el Parlamento fue muy emotivo. Allí estaban presentes familiares de los dos jóvenes que fueron asesinados en estas demostraciones de oposición. También estaba el señor arzobispo de Lima y todos los congresistas. Fue emotivo porque él pidió perdón por lo que había pasado y que hay que aprender para el futuro. Él también dijo varios puntos que se van a desarrollar en su gobierno. Por una parte, elecciones limpias y transparentes para el 11 de abril. Sabemos que él es el cuarto presidente en este periodo. El primero, Pedro Pablo Kuczynski, él renunció. Luego Martín Vizcarra, pues lo destituyeron. Y Manuel Merino le hicieron renunciar. Esperamos que Francisco Sagasti llegue al 28 de julio, que es el cambio de presidente. Ojalá sea así. También él habló de la educación, cómo van a hacer un esfuerzo grande para que haya internet en los lugares más remotos de Lima, en la sierra sobre todo, donde apenas a veces hay cobertura. La gente en general parece que lo han acogido bien, incluso han llegado algunas felicitaciones internacionales, como es desde la Unión Europea, cosa que no ocurrió con Manuel Merino. El presidente atribuye todo lo que está ahora por venir en una nueva democracia a la fuerza de los jóvenes. Por eso le rindió un homenaje especial a los jóvenes también. En cuanto al deporte, pues fue un fracaso. Ayer jugó Perú contra Argentina y Perú perdió en su propia casa 2-0. Algunos lo atribuyen a que no se permitió a que 5.000 personas fuesen a aplaudir, a ayudar, a aupar. Bien, así ha sido y hay que aceptar la derrota porque Argentina tiene grandes futbolistas. Ya hoy se han comenzado las misas presenciales en los templos. La pandemia ha hecho pues morir durante todo este tiempo a 35.317 personas. En las últimas 24 horas han fallecido 46 personas. Les damos la condolencia a los familiares, rezamos por todos los que han partido de entre nosotros y también por las familias. Todos a unirnos para sacar adelante el Perú en lo material y también en lo espiritual. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. ¿Sabía usted por qué las encuestas se volvieron a equivocar en las elecciones pasadas? La siguiente nota nos explica en detalles de un análisis. Mirando las encuestas el día antes de las elecciones, el escenario parecía claro. Joe Biden ganaría ampliamente frente a Donald Trump, el Senado habría pasado a manos demócratas y en la Cámara de los Representantes habría aumentado el número de escaños azules. Sin embargo, ya desde la noche del 3 de noviembre, la situación fue bastante diferente. Biden salió perdedor en varios estados cruciales como Florida, Maine e Iowa.
Los demócratas perdieron varios escaños en la Cámara y el destino del Senado se decidirá con las segundas vueltas en Georgia el 5 de enero. Fue evidente que, como en 2016, las encuestas se equivocaron otra vez. En esta época, los republicanos en Estados Unidos parecían estar menos dispuestos a participar en encuestas que los demócratas. Podríamos haber hablado con suficientes republicanos, pero los que se prestaron a ser entrevistados podrían no haber sido muy representativos del partido. Ella es Courtney Kennedy, directora de las investigaciones de encuestas de Pew Research Center, y subraya que los errores fueron más grandes a nivel estatal que nacional, donde Biden al final ganó, según proyecciones, con más de 5 millones en el voto popular y logró 306 votos electorales, obteniendo algunos estados fundamentales como Pensilvania. Al contrario, 4 años atrás casi nadie fue capaz de predecir la victoria de Donald Trump frente a Hillary Clinton. El hecho, según los expertos, fue desestimar el rendimiento de los republicanos, en primer lugar, del presidente en estas elecciones, mientras muchas encuestas sobrevaloraron la ventaja de los demócratas. Entre los republicanos con los que hablamos, de los que dijeron que votaron por Donald Trump en 2016, muchos señalaron que estaban cambiando y nos dijeron que votarían por Biden. Basado en las elecciones, me pregunto si esto fue realmente cierto. De hecho, Kennedy cree que también el COVID-19 ha podido tener un impacto sobre las encuestas, siendo un factor totalmente nuevo e impredecible. Y al final es verdad que a menudo el margen de error no fue tan amplio entre las encuestas y la realidad. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Estar en Roma y visitar la Basílica de San Pedro y San Pablo siempre es un momento único de oración y espiritualidad. Hoy en el Santoral de la Iglesia se celebra la dedicación de estas dos basílicas. Conozcamos un poco más sobre su historia. Después de fundar la iglesia de Antioquía y realizar una fecunda labor evangélica, San Pedro dejó en esa sede a Evodio y viajó a Roma, en donde la incipiente comunidad cristiana lo reclamaba. Al arribar, asumió plenamente su rol de cabeza de la cristiandad y sentó las bases de la organización eclesial. De sus milagros y santidad muy pronto se hizo eco toda la ciudad y llegó a los oídos de Nerón, quien, preocupado por la creciente popularidad de esa secta que estaba eclipsando a los dioses romanos, decidió perseguirlos con la excusa de que eran ellos los responsables del incendio que consumió buena parte de la ciudad en el año 64. Para entonces ya San Pablo estaba detenido en Roma, donde fue llevado para ser juzgado como ciudadano romano, culminando así el calvario al que fue sometido tras su detención en Jerusalén, los 2 años de prisión sin juicio y el tortuoso viaje a la capital del imperio que duró varios meses y de allí de nuevo a la cárcel otros 2 años. Dado que a los fogosos cristianos no los arredraba el hecho de que cada día murieran cientos de ellos en el circo y aún así seguían pregonando a grito abierto su fidelidad a Cristo, el emperador optó por darles en la cabeza y las cabezas eran San Pedro y San Pablo. En el año 67 envió por ellos. Mandó a crucificar a San Pedro, quien en el momento de la ejecución pidió ser crucificado cabeza abajo. Y San Pablo fue decapitado porque su condición de ciudadano romano lo eximía de la muerte en la cruz. 2 siglos más tarde, sobre la tumba del apóstol Pedro, en la colina vaticana, el emperador Constantino edificó la primera basílica de San Pedro y encima del sepulcro de San Pablo, a 11 kilómetros de allí, ubicado en la hacienda Lucina, en la vía Ostiensis, fuera de las murallas de la Roma de entonces, el mismo Constantino construyó la Basílica de San Pablo extramuros. La Basílica de San Pedro fue levantada a partir del año 323 por el emperador Constantino y el Papa Silvestre celebró el 18 de noviembre del 326 la primera misa sobre el altar principal, bajo el cual se encontraba la tumba del apóstol San Pedro, protegida por una espesa capa de bronce sobre la que estaba esculpida una cruz maciza de oro de 150 libras y era inaccesible para los peregrinos, que debían conformarse con verla a través de una ventanilla ubicada en las gradas del presbiterio, y así permaneció durante toda la Edad Media. En 1452, el Papa Nicolás V decidió reconstruir la basílica porque su estructura original amenazaba con derrumbarse, pero al poco tiempo de comenzar la obra falleció el pontífice y hubo que esperar medio siglo para que se reanudara por orden del Papa Julio II, quien le encomendó la misión al pintor y arquitecto Donato Bramante, que comenzó su trabajo en 1506. Pero fueron necesarios 120 años más
en los que dirigieron o participaron en su construcción Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Antonio da Sangallo, Domenico Fontana, Gian Lorenzo Bernini, Carlo Maderno, entre otros. Y el paso de 21 papas por el solio pontificio antes de que Urbano VIII la reinaugurara el 18 de noviembre de 1626. Y aunque le faltaban detalles, quedó como la podemos apreciar hoy. 5 naves que ocupan 15.000 metros cuadrados, distribuidos en 212 metros de largo por 140 de ancho y 133 de altura, en promedio. Una cúpula superpuesta sobre el altar mayor de 95 metros de diámetro y 136 metros de altura. Y en su interior se distribuyen 45 altares, 11 capillas y contiene inestimables obras de arte, pinturas y esculturas, que además son invaluables. Y si San Juan de Letrán es la madre de todas las iglesias, la de San Pedro es el centro del mundo católico. La Basílica de San Pablo Extramuros, que también fue erigida por Constantino en el siglo IV, e intervenida y embellecida por los emperadores Teodosio, Graciano y Valentiniano, resistió el embate del tiempo y los saqueos de Genserico y otros reyes visigodos en el siglo V, hasta que en 1823 un incendio destruyó su arquitectura primitiva y el Papa Pío VII ordenó su reconstrucción, que con la contribución de los católicos de todo el planeta fue terminada en 1854 y consagrada por el Papa Pío IX. Aunque difiere de la estructura primaria, la basílica conserva algunas características de su configuración paleocristiana. Afortunadamente, se salvaron de la conflagración su puerta bizantina, una de las más hermosas del mundo y que solamente se abre para iniciar los jubileos, y el baldaquino original de estilo gótico, hecho por Arnolfo di Cambio en 1285, que protege el altar mayor, bajo el cual se encuentra la tumba de San Pablo, ubicada en el centro de los 131 metros de longitud que tiene la basílica, los 65 de amplitud y los 30 de altura. Y en sus 5 naves están distribuidos los retratos de todos los papas desde San Pedro. Como quien dice, en su interior se conserva el compendio de la historia de la Iglesia. Por eso hoy, 18 de noviembre, día de la dedicación de las basílicas de San Pedro y de San Pablo Extramuros, roguemos para que ellas permanezcan como faros de la fe católica. Y para finalizar nuestro noticiero, lo dejamos con el segmento del minuto de San Óscar Romero. El 17 de diciembre de 1978, Monseñor Romero decía: mi voz desaparecerá, pero mi palabra, que es Cristo, se quedará en los corazones de aquellos que lo hayan querido acoger. De esta forma, Monseñor expresa toda esa zozobra que hay alrededor de él, las amenazas a muerte, la persecución, tantas cosas que pasaban en ese entorno. Por eso, el enfoque de su mensaje, de su prédica, es siempre transmitir la grandeza de Jesucristo en los corazones de cada ser humano. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por preferirnos. Nos puede sintonizar las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestra cadena hermana JN19 Televisión, la compañía de cable de Guatemala y El Salvador, y por supuesto, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Muchas gracias y que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Buenas noches.